amor del Señor Jesús. Así es. Bueno, comenzamos y la primera persona que va a contar su gran historia en la vida cristiana va a ser Rosita, que ha sido una mujer, una joven, criada en este hermoso evangelio, donde vamos a ver que han pasado dificultades, luchas y pruebas, pero el Señor siempre ha estado con ella. Entonces, pues, Dios la bendiga, Rosita. Amén. Bienvenida a nuestro canal. Bueno, vamos a empezar a escuchar su historia desde niña, cómo ha sido un poco esta vida cristiana de su niñez, que es muy hermoso ver que desde pequeños los niños sirvan al Señor. Amén. Bueno, vuelvo y los saludo, el Señor Jesucristo les bendiga, saludando aquí a mis compañeras y amigas queridas. Amén, amén. En el nombre del Señor Jesús. Y bueno, ya como decía, ya entrando en materia y contando acerca de las maravillas del Señor y la multiforme gracia de nuestro Dios. Entonces, pues por la gracia del Señor, Él me permitió nacer en un hogar cristiano. Así que desde que estaba en el vientre de mi madre, ya yo tenía esa conexión con lo que era el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, pues así fue mi vida. Inicié desde muy chiquita, desde cuna, escuchando la palabra del Señor, y siempre pues hubieron experiencias en las que mi padre siempre se sentaba con nosotros al comedor y nos contaba historias bíblicas, nos explicaba acerca de la palabra del Señor. Siempre hubo pues esa confianza para tratar con ellos. Por ejemplo, una de las anécdotas que yo creo que muchos de los que han nacido en hogar cristiano o han vivido su niñez en hogar cristiano han tenido es, por ejemplo, esos momentos en los que uno se reúne a jugar con los amiguitos o con los hermanitos. Entonces nosotros jugábamos al culto. Recuerdo mucho que cogíamos los muñequitos, los juguetes que teníamos y los poníamos también a orar, los arrollamos a orar y prestaba no tanta atención a lo que eran los cultos que uno quería imitar exactamente eso, y había momentos en los que uno terminaba llorando como si, o sea, terminaba uno haciendo un culto real. Desde muy chiquita siempre me llamó mucho la atención lo que fue el momento del servicio. Nuestros padres siempre nos enseñaron mucho a respetar lo que era el culto. Y entonces cuando yo estaba en el culto, pues yo observaba mucho lo que hacían los hermanos. Entonces yo desde muy chiquita siempre me interesé por eso. Me gustó aprender de la palabra del Señor y siempre pues me gustaba, siempre deseé sentir lo que sentían los hermanos. Yo veía cómo los hermanos lloraban, cómo hablaban en lenguas. Pues yo deseaba mucho sentir eso. Yo preguntaba qué era eso que sentían los hermanos, qué era lo que hacían, y con la información que me daban, pues yo siempre deseé como que vivir esas experiencias que veía que los hermanos vivían. Entonces eso fue más o menos lo que fue mi niñez, una niñez en la que pues por la gracia del Señor, como digo, siempre pues tuve unos padres muy cercanos con los que se generó como un lazo de amistad. Y así transcurrió mi vida escuchando enseñanzas de la palabra del Señor, y algo así es el resumen. Qué bonito, y vemos que desde la niñez ha visto que se debe de servir a Dios y ha crecido pues con un anhelo de servirle al Señor desde pequeño. Muchas veces yo creo que sus compañeros le habrán preguntado de que si usted asistía ahí porque sus padres se lo imponían o por qué razón usted asistió por lo general. Bueno, yo creo que nosotros como seres humanos siempre es inevitable tener que compartir o vernos rodeados de personas que no comparten nuestra misma fe. Entonces pues obviamente en los colegios, en las escuelas, uno se ve rodeado de amigos, muchos amigos o compañeros que se inquietan acerca de lo que uno vive, ¿sí? Entonces le hacen preguntas, unos con curiosidad, y una curiosidad yo creo que podríamos llamar positiva, que es como que quieren entender por qué uno vive así. Y en otro caso, otras personas que creo que simplemente quieren prestarse como obstáculo para que uno desista de caminar con el Señor. Entonces sí, claro, en muchas ocasiones
estudiando con compañeros en lo que fue sobre todo, yo creo que fue más en el colegio. Digamos que mi niñez en la escuela fue un poquito más tranquila, pasaron, bueno, algunas cosas que son normales en lo que es la vida de uno como ser humano, que a veces uno no está exento de cometer errores, pero pues son cosas que realmente son muy del ser humano. Pero entonces sí, por ejemplo, en mi época de colegio, sobre todo recuerdo mucho que hubo un momento en el que tanto compañeros como profesores me comentaban mucho eso. Me decían que yo estaba bajo una imposición. Recuerdo mucho un profesor que hablaba mucho acerca del tema y él decía que no, que él quería que yo fuera feliz, que porque él sentía que mis padres eran los que me imponían el vestir así, eran mis padres los que me imponían estar en esa religión, llamaba él. Y me ponía como una serie de cosas, de propuestas para que yo desistiera. Tanto que un día yo le dije a él que realmente, incluso él me decía que es que no me veía feliz ahí en el lugar en el que me encontraba. Yo un día al último le dije que yo no estaba feliz ahí porque ese no era mi ambiente, porque ese no era mi núcleo era la iglesia, entonces yo era feliz en la iglesia, yo me sentía contenta era con los hermanos, con la gente con la que yo me relacionaba. Pero incluso también recuerdo que algunos compañeros me decían que yo estaba ahí porque mis papás me decían que estuviera y me ponían incluso un plazo. Me acuerdo mucho que una vez incluso una amiga, bueno, que yo consideraba amiga, yo sé que usted dura por ahí hasta los 15. Los 15 son la etapa de rebeldía en la que ya los muchachos no le hacen caso a los papás y usted por ahí hasta los 15 años va a seguir en esa iglesia. Y pues para la gloria de Dios, porque siempre debemos recalcar que no somos nosotros sino el Señor. Para la gloria de Dios cumplí mis 15 años y sirviéndole al Señor con más ganas. Cuando ya empecé a cumplir los 15 años, pasé esa etapa, entonces ya me dijeron, no, ya no es hasta esa edad, ahora es hasta a los 18 que ya usted se va a mandar solita y si usted va a decidir sobre usted, le pongo la firma que usted se sale de eso. Pues gracias al Señor, cumplí mis 18 años, yo les decía, yo siempre algo que a mí me enardecía que me dijeran ese tipo de cosas, entonces yo no podía quedarme callada. Yo siempre con una sonrisa les decía, no, es que yo aquí sigo hasta la muerte, porque aquí no me impusieron esto. Esto ya, a mí no es porque me lo hayan dicho mis papás, es porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Entonces cumplí los 18 y gracias al Señor con más ganas de servirle, más enamorada del Señor que nunca y más decidida a perseverar hasta que el Señor venga o decida llevarme. Entonces sí, eso es inevitable, yo creo que a muchos les ha pasado, a muchos de los que de pronto están viendo este video, a muchos les ha pasado esa situación en la que les ponen plazo y a veces posiblemente generen inseguridades, que uno diga, ¿será que verdad? Pero déjenme decirle que no, esos son como ideas que quieren meterle a uno en la cabeza, pero que cuando uno está firme y decidido uno sabe que no, que con el Señor hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios, qué lindo es ver que aunque pongan plazos, aunque pongan un cierto tiempo, cierto límite a una persona que pues al nacer en este evangelio, en esta vida cristiana, uno piensa que listo, ella está ahí hasta cierto tiempo porque se va a aburrir, porque ya eso es monótono y ya la va a cansar en cierto momento. Pero yo creo que algunos de nosotros o que aquellos que están viendo este video se preguntarán, pero ¿será que ella en toda su etapa, en esta corta etapa de vida cristiana, será que alguna vez tuvo una prueba, una dificultad donde se vio como que ya casi decaía o que casi se apartaba del Señor? Pero ahí yo creo que vemos la gloria de Dios, porque aquí la vemos perseverando y con esa seguridad y esa firmeza que el Señor cada día le da de seguir hasta el fin. Entonces pues yo creo que usted tendrá como una experiencia donde se sintió triste, decaída, pero el Señor le volvió a dar fuerzas, le volvió a ayudar.
Bueno, yo creo que son, como decía, como seres humanos no estamos exceptuados de muchas situaciones que por la carnalidad se generan, ¿no? Yo aún no me había hecho bautizar. Yo quiero aclarar incluso esta parte. A veces uno nació en un hogar cristiano, piensa que bueno, no necesita un proceso de arrepentimiento o a veces uno se pregunta también en qué momento. Yo siento que en mi caso yo no tuve un momento exacto en el que yo pasé al altar y le dije, Señor, aquí te entrego mi vida, un momento que yo tenga así en mi memoria exacto, no. O sea, yo desde muy chiquita yo le pedí al Señor muchas cosas y yo le decía siempre desde que tengo memoria que ahí estaba mi vida para Él. Entonces realmente no tengo un momento exacto en que yo dije aquí decidí entregarle mi vida al Señor, pero yo ya vivía para el Señor de cierta manera. Pero entonces uno pasa por situaciones. Antes de hacerme bautizar, lo normal estaba yo en la edad de que digamos 11 años. Entonces yo estaba como en la edad de 11, 12 años. Y resulta que llegó el momento en el que yo empecé a sentirme que mal. Yo creo que a veces pasa eso y a veces uno comete ese error. Yo empecé a verme rodeada de tantos muchachos y muchachas inconversos que yo en ese momento empecé a sentirme mal de ser tan diferente. Sí, yo me sentía como el bicho raro de cierta manera. Entonces yo me sentía como incómoda y yo quería parecerme un poquito a ellos para que no me vieran como ese bicho raro. A pesar de que mis compañeros siempre me tuvieron en buena estima por ser diferente, por pensar diferente, porque era, digamos, de cierta manera tan al punto que decían, es que ella nunca miente, ella nunca dice mentiras. Entonces me confiaba las cosas porque nunca miente, ella nunca nos va a decir mentiras y cosas de estas, pero yo quería, o sea, yo estaba como cansada de verme siempre como la diferente. Es cuando faltan, yo creo que experiencias con el Señor. Uno puede tener encuentros con el Señor, uno puede vivir emociones, pero uno necesita sus experiencias y constantes, porque no se puede vivir de las experiencias que cuentan otros. Necesita uno vivir sus experiencias con el Señor. Y faltaba eso de pronto en mi vida. Entonces pues yo empecé a sentirme mal de ser el bicho raro, de ser diferente. Y pues a esa edad es incluso muy normal que a una niña ya le gustan los niños, ya quiere tener novio, quiere experimentar todo lo que viene con esa etapa. Alguien que la esté piropeando. Exactamente, alguien que le diga unas cosas bonitas, que le regale la chocolatina. Claro que hoy en día son tacaños, pero que la florecita. Sí, entonces así sea el rastrojo. Exactamente, entonces ya estaba esa etapa en mí. Yo sé que muchas de las mujeres y los hombres han vivido esa etapa. Y entonces en ese momento pues apareció por cosas de la vida. Yo estaba pensando ya en que me quería hacer bautizar, pero preciso yo que empecé a pensar eso y apareció un chico que pues a mí me gustaba, y entonces él empezó a pretenderme y a decirme muchas cosas bonitas. Era muy atento, muy tierno. Entonces yo en ese momento y duele en este momento pues. Entonces yo de cierta manera decía, ¿por qué tuve que nacer en un hogar cristiano? Sí, llegó el momento en el que yo decía, yo quisiera poder ser como la gente normal, decía yo en ese momento, experimentar lo que experimentaban los demás. A veces, porque a veces pasa eso, a veces uno la curiosidad y uno dice, porque yo quisiera vivir al menos eso, sí, saber qué se siente y listo, ya después sigo en lo que estoy. En el momento yo llegué a sentir eso, a pesar de que yo siento que ya de cierta manera yo conocía mucho de lo que era el Señor, porque yo decía esas cosas y a mí en el fondo me dolía pensarlo así. Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué mis papás tenían que ser creyentes? ¿Cómo hubiera sido si mis papás no fueran creyentes? Pensaba yo todas esas cosas. Todo a raíz de que, empieza uno como a alejarse y empezó a pasar eso. Llegó un momento incluso en el que ya yo iba a culto como por ir y me hacía allá en la silla del portero. O sea, literal, estaba la silla donde se sienta el ujier y yo dejaba el ujier sin silla, me sentaba en la silla del ujier. Mejor dicho, a chismosear quién pasaba. Y me la pasaba así, ¿verdad? Yo me la pasaba mirando para afuera. En ese momento el salón de predicación quedaba en una avenida, entonces yo me la pasaba mirando.
y mire para afuera. Y yo tenía, a mí me han enseñado con una reverencia en los cultos y yo en ese momento era como mi cosa, bueno, y una serie de cosas porque incluso me pasó que uno se empieza a llenar de muchas cosas. En ese momento yo también venía y lo que es uno de cierta manera conchudo, digámoslo así, con el Señor. Yo no estaba viviendo una vida recta completamente como el Señor lo exige porque el Señor es celoso y uno pues debe vivir una vida acorde, pero yo quería más sin embargo hablar en lenguas de sinvergüenza, yo quería experimentar eso. Y entonces para acabar de completar tuve el descaro de cierta manera como de enojarme con el Señor porque no me permitía hablar en lenguas y estando yo viviendo de una manera no adecuada, que no digo completamente en pecado, pero sí estaba desagradando al Señor. Sí, estaba haciendo cosas que al Señor no le gustaban. Estaba contaminándome de ciertas cosas, ya yo participaba del maquillaje que usaban, imagínense. Ay, yo quiero hablar en lenguas. Estaba siendo rebelde, pero quería siempre un regalo del Señor. Exactamente. Está bien. Entonces yo como que me enojé, entonces me hacía ahí en la puerta y todo, y prestando oído entonces al chico que me decía cosas bonitas. Bueno, y todo así. Aún así, vean, les voy a contar algo impresionante que pasaba, a pesar de yo estar así. Y a pesar de yo estarme mezclando y incluso en comentarios, en los chistecitos que echan los compañeritos y yo me reía de los chistecitos que hacían para no sentirme excluida, no porque me causaran gracia, porque realmente, miren que cuando uno ha sido criado en este ambiente y cuando uno adquiere de cierta manera un temor al Señor, no, realmente desordenarse y pecar no es tan fácil como se piensa. Porque siempre hay algo acá que usted lo está acusando. Entonces, yo me reía de los chistecitos y yo inmediatamente decía dentro de mí, esto no está bien, ¿qué está haciendo? Mira lo que el Señor está pensando de usted, pensaba yo dentro de mí. Pero lo hacía y me incluía. Más sin embargo, los muchachos se acercaban a preguntarme a mí cosas de la iglesia y recuerdo que eso me rodeaban y se llenaba el salón y todos, incluso a veces no les importaba casi que capar clase, no perder, digamos que tocaba salir, que ay, qué descanso, no, ellos preferían quedarse ahí escuchando lo que yo tenía para enseñarles acerca del Señor, o sea, como a pesar de toda la situación. Y resulta que yo vivía esta experiencia con este chico que les digo, en el que pues él era obviamente inconverso, así que obviamente yo sabía, no, es un yugo desigual. Amén. Él iba a querer hacer cosas que hacen los novios inconversos y yo sabía que pues obviamente en la iglesia un noviazgo es totalmente distinto. Entonces yo dentro de cuando uno trata de convencerse, yo decía, no, pues yo voy a explicar que el noviazgo es aquí así y pues yo sé que él me quiere, entonces él se va a someter a esto. Entonces empieza uno como a presionarse, los amigos lo presionan a uno, que esto, que lo otro, hasta que yo dije, listo, a la final, le voy a decir que sí, voy a experimentar eso. Yo me atreví a querer, o sea, involucrarme en todo, hasta teniendo novio converso, pero resulta que no. Cuando uno conoció al Señor y gracias al Señor una vez más, definitivamente todo gracias a Él. Amén. Yo tenía una muy buena relación con mis papás, con mi mamá, gracias a Dios ha sido mi amiga, sí, ha sido tanto ella como mi papá, esas personas a las que yo les he podido contar mis cosas y no reaccionan como bravos o ay, ¿usted por qué hace esto? Sino que me entienden, se acuerdan que ellos también fueron jóvenes, entonces ellos se ponen en la situación de uno. Recuerdo que yo después de que decidí como decir que sí, me le acerqué a mi mamá en la noche, yo siempre me acercaba en las noches a hablar con ella, me le acerqué y le dije, mami, ¿qué pasa si yo tengo novio inconverso? Entonces ella me explicó, me dijo, pasa esto, bueno, entonces yo como con mi entre sonrisita le dije, mami, es que el problema es que yo ya dije que sí. Entonces ella pues obviamente no le gustó, ella se puso como se le dijo, sí, y hay algo que a mí no se me olvida. Y es que ella me dijo que me preguntara qué pensaba el Señor de ello. Si el Señor sí estaba de acuerdo y si al Señor sí le agradaba. ¿Y ustedes qué creen que pensaba el Señor? ¿Qué creen? Que no, obviamente. Entonces yo inmediatamente dije, ¿verdad? Y bueno, y ella me aconsejó, me dijo unas cosas y yo dije, tiene toda la razón. Va a decir que no. Y entonces me fui al otro día y le mandé a decir, porque no fui capaz de decirle personalmente, le mandé a decir que era mentira. Que nada.
llegó ese momento en el que yo dije, ahora sí, listo. Fue una cuestión de que yo venía con una necesidad de todas formas de Dios, pero quise tomar ya la decisión de que no, que ahora yo quiero buscar del Señor. Entonces decidí hacerme bautizar a la edad de 12 años. Yo me hice bautizar a los 12 años. Con mi hermana menor y con... A ver, mi hermana menor. ¿Y con qué? Y creo que con otros dos jóvenes, dos jóvenes. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, decidí hacerme bautizar para la gloria del Señor. Amén. A los 12 años. Y yo no les voy a negar, o sea, no les voy a decir mentiras. Duré juiciosa unos días, pero mi vida no cambió así como a veces uno piensa que cambió todo drásticamente. No, en el momento no. Fue unos días juiciosa. Cuando volví otra vez al colegio, tenían que hacer nuevos amigos y volví a tratar de involucrarme con ellos. Pero estaba con las ganas de hablar en lenguas, oiga, qué cosa. Era un anhelo de la muchacha, Sí, pero siempre quería un lejitos. Entonces, pues yo al último, bueno, estaba involucrada, pero hubo un momento en mi vida que yo reaccioné, yo dije, o sea, yo conocía la palabra, yo entendía muchas cosas y yo dije, no, yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero andar como el Señor quiere. Me acuerdo mucho que mi papá siempre nos decía y nos recalcaba algo. Uno a veces se agarra de excusas, ¿por qué los demás hacen así y yo no puedo? Porque si los demás hacen ellos los ocupan, entonces yo ¿por qué no lo puedo hacer? Yo se agarraba de eso. Cuando uno no quiere, cuando uno quiere dejar al Señor, uno se inventa una cantidad, uno mira qué excusa agarrar. Pero mi papá siempre me decía, y nos decía a nosotras, no esperen a que los demás les den ejemplo. Sea el ejemplo. Amén. Sé ejemplo de los creyentes. Amén. Entonces yo dije, a la final sí, no voy a esperar a que me den ejemplo. Claro. Quiero marcar la diferencia, quiero sentirme orgullosa de ser diferente, porque es que soy hija del Señor, soy hija del Rey, tengo que ser diferente. Y fue como una decisión en la que yo dije, de ahora en adelante, mi vida va a ser así. Y entonces empecé con ese fervor en los cultos, porque es que a veces uno quiere que el Señor lo toque, pero usted llega al culto y usted no canta, nada, no se preocupa, no se involucra. Yo de ahora en adelante, así no sienta, voy a cantar, voy a orar, Y entonces yo lo hacía, yo juiciosa, asistiendo a los cultos, cantando, y sin darme cuenta terminé enamoradísima del Señor, más que nunca. El Señor me permitió hablar en lenguas, ahí sí, cuando ya me aclaró. Recuerdo mucho que un pastor me dijo un día, yo tenía una serie de cositas que hacía, que ya había sido andar bien, pero a veces uno sigue con cosas que es bueno que a usted lo formen y le enseñen que eso no se va a hacer. Claro. Entonces me dijo el Espíritu Santo es celoso y posiblemente hay cosas que están impidiendo que él la llene por completo. Entonces yo empecé a decirle, Señor, por favor, todo lo que esté impidiendo que yo sea llena del Espíritu Santo, quítalo. Entonces el Señor fue sacando esas cositas. Y por la gracia del Señor sí me permitió, digámoslo así, que era un sueño mío, yo anhelaba mucho servirle al Señor. Entonces Él me permitió hablar en lenguas a los 13 años. Para mí, si yo anhelaba salir del agua hablando en lenguas, pues imagínense, es que eso era algo que yo, mejor dicho, yo lo deseaba desde chiquita, entonces para mí fue un tiempo muy largo después de que me hice bautizar. Yo me hice bautizar a los 12 años en diciembre y hablé en lenguas cuando cumplí 13 años, en agosto. Fue más o menos, yo creo que un aproximado de unos 8 meses que yo duré, y para mí eso era una eternidad. Yo, pero ¿por qué tanto tiempo y nada que hablar en lenguas y ya siendo bautizada? Pero no, gracias al Señor entendí eso, que el Señor no exige, Él no quiere de usted una partecita, Él quiere completo, todo completo. Entonces sí, por la gracia del Señor ahí hablé en lenguas y pues no sé si me estoy alargando mucho, sí, corto. Bueno, ¿me preguntan algo? Pues listo, yo creo que es una experiencia maravillosa donde vemos que ella tuvo dificultades y todo, pero siempre con el temor. ¿Por qué? Porque hubo una familia, un hogar, donde le inculcó el temor a Jehová, ¿sí? A Dios. Entonces, pues, qué hermoso. Yo creo que los jóvenes se preguntan o dicen, uy, no, es que qué aburrido no poder tener un novio y poder salir solos,
Y yo creo que esto es algo que como que le impide de pronto a la juventud como ver este evangelio rico, vivir chévere, sino que no, es que yo ya no puedo entonces tener un novio. Y yo creo que esto para algunos jóvenes es un poco difícil, pero pues como usted dijo, hay que esperar en Dios. En esta etapa, que pues aún usted es soltera, ¿usted cómo se ha visto en la vida espiritual? Porque siempre va a llegar el momento en donde usted, yo creo que quiere tener un novio, pero va a esperar en el Señor, seguirá esperando. Bueno, es la etapa normal del ser humano. Yo creo Así que el Señor nos creó así, uno quiere y uno necesita, así nos creó el Señor. Entonces uno llega a un momento en el que usted, así sea, tiene una necesidad emocional de compartir con otra persona. Entonces, yo creo que eso es más en cuestión de cómo se enamora uno del Señor y de momentos que se viven con el Señor. ¿Por qué? Porque llega el momento, ¿sí? Llega el momento en el que de pronto uno dice, oiga, todos con novio, yo sin novio, todos en esta tónica y yo todavía sí. ¿Qué estará pasando? Y es esa necesidad emocional, a veces tan virtuosa que nadie yo me haga. Sí, entonces no, vea, uno se le despiertan inseguridades, sí, porque es que es normal, somos seres humanos y eso nos pasa. O sea, yo he pasado etapas en las que vean, si uno se pone a contar paso a paso cosas que le han pasado a uno, no, pues se nos va todo el... Se nos alarga el miedo y se ahoga. Sí, pero vean, hay etapas en las que yo sé que para muchos será raro, algunos hermanos dirán, bueno, eso no está bien, otros entenderán, bueno, que en las que uno ha vivido incluso etapas de depresión en las que usted se siente frustrado, se siente solo, si usted ha planeado una vida, una cantidad de cosas, es normal que usted llegue el momento en que usted diga, oiga, ¿qué está pasando? Claro. Pero casi siempre que surge eso es porque hay un desligue. A mí me gusta mucho el Salmo 119, si ustedes lo leen, es un capítulo largo, pero hay una parte que me llama la atención y estudiando el programa Timoteo que lanzaron los jóvenes en una ocasión, hacían un estudio acerca del Salmo y hablaba de un tema especial que se llama La depresión necesita palabra. Y hablaba de esa parte de ese salmo donde dice, mi alma está abatida hasta el cansancio a causa de la mentira. Ya siempre surgen esas cosas porque hay algo que está afectando ya nuestra relación con Dios, entonces hay espacio para siempre esa situación. Hay una causa. Exactamente, siempre hay un motivo, o sea, hay un porqué. Exacto. Entonces, llega el momento en el que pronto usted empieza a ver que los demás tienen, que esto, y uno quiere pues también tener su experiencia, pues obviamente uno trata, por ejemplo en mi caso, uno quiere siempre pues en el Señor, que uno sabe que no hay que unirnos en yugo desigual, uno busca a alguien que ame al Señor también. Entonces pues, ¿cómo se lleva la etapa? Vean, yo creo que todo tiene que ser direccionado por el Señor. Si a usted le gusta a alguien, póngalo delante de la presencia del Señor. Que si es de Dios, las cosas se dan. Si no es de Dios, créame que el Señor está interesado en cuidar nuestros sentimientos y nuestras emociones. O sea, Él nos cuida por completo y el Señor nunca va a querer el mal para nosotros. Entonces, cuando usted le muestra ese tipo de cosas, el Señor le enseña a usted, esto la va a lastimar, esto le va a ayudar, esto le sirve, esto no le sirve. Porque realmente la voluntad del Señor es esa, nuestra santificación, y algo que afecte mi vida espiritual, pues no me va a servir. Entonces es cuestión de un enamoramiento del Señor, ¿sí? De que si yo estoy enamorada del Señor, yo espero en Él, porque yo sé que sus promesas son reales, que sus promesas son fieles. Y ese vacío que se genera y se empieza a llenar a medida que yo empiezo a buscar del Señor. Vean, yo como les digo, y lo que decía la hermana Xiomara, muchos piensan que es que en la iglesia las cosas son aburridas, que es que uno por ahí solo. No, muchachos, vean, cuando uno se enamora del Señor, es que es cuestión de que ustedes aprendan a conocer al Señor y que empiecen a acercarse y a generar esa conexión, ese lazo con Él. Uno se goza esto, vean, para mí el gozo es poder pasar toda la noche en una vigilia, para mí eso es una fiesta. O sea, yo me siento gozosa y a mí, recuerdo incluso una canción que una persona me decía, no, pues es que usted no sale a bailar, no sale a esto, no sale a eso, yo no sé hacer qué.
Y yo me acordaba era de esa canción que dice: mi fiesta no es como la tuya, aquí lo hacemos de otra manera. Así es. Porque así es, aunque ellos se deleitan allá emborrachándose, yo no sé, yo me gozo apenas dicen: ay, hay un evento, hay una Gloria, fiesta, allá está. para allá voy, o sea, de una, allá voy a estar porque yo sé que allá hay presencia del Señor abundante. Que se ponen los ojos chiquiticos, pero en la presencia de Dios. Exactamente, que queda usted, ay, con los ojos que ya no los puedo abrir de tanto llorar, pero usted se gozó delante del Así Señor. es. Y esas cosas lo hacen a uno enamorarse más y más del Señor, esas experiencias, el ver el que el Señor lo sostiene a uno, en quien le pasó esto y acá el Señor me libró, aunque yo fui infiel, el Señor permaneció fiel, ese tipo de cosas, y empieza a generar esos lazos que, muchachos, para uno la alegría es estar con los hermanos, jugar con los hermanos, recochar con los hermanos, salir con los hermanos, o sea, compartir ese ambiente de hermandad, que es a veces lo que se pierde, porque a veces eso es lo que pasa, que cuando uno está en ese desánimo uno tiende a aislarse, y no, la situación es que yo me involucro con los hermanos y ahí es donde esto es muy bueno, uno se goza, uno ríe, uno come, porque comemos algo. Entonces, y se goza uno de una manera especial que vea, en cada salida, yo creo que nos pasa mucho, cada salida que hace uno con el grupo de jóvenes de la iglesia que sale con uno y los amigos y eso, yo creo que nunca falta un momento en el que uno se pone a hablar de las maravillas del Señor. Así es. Y eso edifica, y eso llena, y eso lo fortalece a uno, y eso llena el vacío que hay. Claro. Ese vacío del que usted tiene la necesidad emocional, lo llena ese tipo de cosas, lo llena el usted estar creciendo en la palabra del Señor, el usted estar formándose en la palabra del Señor. Y ahí es donde uno aprende a esperar en Dios y vuelve como que uno ya sabe que en realidad es la promesa del Señor, que el Señor le va a permitir a uno en su momento casarse, en su momento tener una pareja y disfrutar, pero uno en ese momento de depresión yo creo que se le olvida o bueno, tiende como a hacerlo allá lejano, exacto, como a ver eso, como no, es que está muy lejos. Pero en ese momento donde hablaba la hermana Rosita, que dice que empezamos como a otra vez como a tener esa conexión con Dios, ahí es donde volvemos a decir: esperemos en Dios, espero en Dios que Él me va a responder. Entonces aprendemos a aferrarnos y enamorarnos tanto de Dios que ya eso lo dejamos en las manos de Dios directamente y el Señor va a hacer una obra. A mí me gusta mucho, muchachas, decir, es que el Señor nos tiene tan cubiertas de su poder, sí, como nos tiene como encerradas. En esa burbuja, exacto. Y yo digo que Él nos guarda y no va a permitir o sea, si nosotros estamos ahí firmes y contentos, Él va a luchar contra todo lo que no quiere que nos haga mal. Entonces, como dice la hermana Rosa, no unir en yugo desigual ni nada, sino esperar en Dios y Dios va a hacer la obra en nosotros. Ahora, qué pena, yo me interrumpo. Vea, esto, yo creo que para los solteros y las solteras, algo muy bonito que ustedes deben tener en cuenta es que el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios y de cómo agradar al Señor. Entonces, muchachos y muchachas y hermanos, amigos, los que estén viendo, que estén solteros. Sí, solteros. La soltería, lo más bonito es disfrutarla en el Señor. Créanme, vea, yo tengo, en este momento les voy a soltar mi edad. Tengo 21 años de mi vida. Jovencita, una pollita. Caminando con el Señor Jesucristo. Y no me arrepiento para nada. Yo siento que me siento feliz de que cada instante de mi vida y de mi juventud el Señor me ha permitido, y eso es solo la gracia y la misericordia del Señor. Créanme que si fuera por uno, hace rato que yo no estaría acá. Pero solo por la misericordia y la gracia del Señor me ha permitido gozarme cada día de mi vida sirviéndole delante de su presencia, en medio de todo lo que se ha presentado, porque han venido cosas tanto sirviéndole al Señor, porque servirle al Señor trae una responsabilidad grande. Amén. Y no faltan las cosas que le pasan a uno, que usted tiene que llorar, que usted tiene que sentirse, en momentos se siente solo, vacío, que siente tal vez a veces que el Señor no lo escucha, pero mentiras que el Señor está ahí más cerquita todavía. Y en todas esas experiencias,
en todo ese proceso de vida con el Señor, yo creo que no me arrepiento absolutamente nada de esas experiencias que he vivido con el Señor. Tal vez, si hay que arrepentirse de algo, es, ay no, que hayas aprovechado algún instante para buscarle, para llenarme de él y para servirle a él. Pero qué bonito es usar la libertad que tiene uno como joven y como joven soltero, de servirle al Señor, de que hay que hacer esto, hágale, que yo puedo hacerlo, que yo tengo el tiempo para hacerlo, que hay que arreglar esto para tal evento, para tal cosa y hacerlo, que yo puedo ser un testimonio viviente, que yo puedo ser un ejemplo, que mi conducta, mi manera de vestir, de hablar, todo eso sea un ejemplo a transmitir. Yo creo que eso es una dicha muy grande. Y que no, que lo que es la juventud es una cosa muy bonita para uno gastarla en las manos del Señor, porque vean, no estamos perdiendo el tiempo. De ninguna manera. Para nada. Yo creo que antes estamos ganando una cantidad de dichas y de victorias con el Señor Jesucristo. Bueno, y hace rato estamos hablando de experiencias con Dios. Pero yo quisiera que usted en esta noche nos cuente una experiencia que usted diga que la marcó como tal en su vida creyente y que ha sido también una de las que la ha ayudado a permanecer firme en este camino del Señor. Bueno, yo creo que, como digo, son muchas, ¿cierto? Uno en una vida cristiana, usted no se queda a veces en una sola cosa, y eso es lo bonito con el Señor, que el Señor trasciende, o sea, siempre usted probó esto y llega más, y va más, y va más. Entonces han sido muchas las experiencias que han marcado. Yo quiero contar algo que pues pasó hace tiempo, pero tampoco es tan de tanto tiempo. Tuve una experiencia, uno tiene sueños, ¿cierto? Uno tiene anhelos, uno tiene metas. Entonces pues ese era mi caso, o ha sido mi caso. Entonces yo siempre como que me he programado mucho, voy a hacer esto, bueno, y tenía como mi vida muy planeada. Entonces resulta que yo tenía muchos sueños y muchas metas y muchos anhelos, y cuando usted se estrella eso es duro, ¿sí? Uno se siente frustrado, se siente fracasado, cuando siente que ciertas cosas no se están dando. Yo tenía sueños materiales y sueños en el Señor. Y resulta que, bueno, pasé por todo un proceso en el que les digo, venía como la parte de la depresión, de uno sentirse inferior, de uno sentirse menospreciado, de uno sentirse como poca cosa de cierta manera, sentirse incapaz en muchos ámbitos. Y yo creo que el Señor en medio de eso pues quería enseñarme una gran lección, me quería me enseñara que todo es de Él y uno depende de Él completamente. Y entonces yo iba como saliendo de ese proceso y fue un proceso bastante amplio, porque si yo me pongo a ver, aparentemente yo dije, listo, ya pasó esta situación, pero resulta que aún ahí seguía algo en el fondo, muy en el fondo. Yo tenía todo como ahí, y había decidido casi que no generar ningún sueño, todo lo había enterrado totalmente y no quiero nada, y ya sé que esto no se va a dar y ya yo voy a quedarme así. Nada más, porque ya. Entonces me acuerdo que fue una vigilia, llevaba después, imagínense, eso no fue hace tanto, fue después de pandemia, yo llevaba tiempo, esa fue una experiencia reciente, podría decirlo de cierta manera. Yo llevaba tiempo sin, pues imagínense, toda la pandemia, no había podido ir a una vigilia, llevaba tanto tiempo de una vigilia, y nos fuimos para una vigilia, y en esa vigilia, bueno, el predicador empezó a hablar, y habló de precisamente eso, cuando el Señor tiene un propósito con uno y uno se presta para ese propósito, porque eso es sobre todo eso, que uno se preste. Entonces, bueno, él habló y enseñó de una manera que yo sentía que el Señor me estaba diciendo a mí directamente: tranquila, Rosa, que sus sueños no tienen por qué estar enterrados, yo voy a cumplir y esto se va a hacer realidad. Y entonces yo creo que en ese momento, yo sentí en ese momento que era el Señor diciéndome a mí: yo voy a cumplir, sí, tranquila, que yo conozco sus sueños y yo voy a orar. O sea, fue algo tan impresionante en ese momento, que es que yo sentí que el mensaje era directamente para mí,
y yo no podía parar de llorar y yo me conmoví de una manera impresionante. Yo pasé al altar y yo no podía parar de llorar. Y en ese momento, no sé, sentí que, o sea, que todo ese dolor y toda esa frustración que yo tenía, que yo sentía, ya se había, o sea, se había ido. Me sentí como tranquila, como ese peso que se eso, como este dolorcito que uno siente acá, que usted siente que se ahoga y que acá le aprieta algo, ya, eso se había ido. Y no, pues una experiencia muy linda en el Señor, una de tantas, yo creo, porque o sea, hay muchas. Claro, y desde niña en el camino del Señor, pues yo creo que demasiada experiencia en el Señor. Vemos la gloria del Señor. Bueno, y en resumen en todo, yo creo que puede decir que se ha gozado en el Señor. Amén. Durante estos 21 años, que en realidad se pueden decir que los ha vivido en el Señor, se ha gozado. Entonces, pues, sí, no, vea, por gracia del Señor, 21 años en los que el Señor me ha permitido caminar con Él y servirle a Él y vivir toda una vida en las manos del Señor. Que yo quisiera concluir diciéndoles algo, muchachos, jóvenes, amigos que incluso simpatizan con el Evangelio y de pronto no se atreven porque piensan que esto es difícil, porque a veces vemos el Evangelio como una serie de prohibiciones y no es eso. Es una vida llena en el Señor, es una vida en la que usted se llena del Señor y que ya usted no ve prohibiciones. O sea, usted no lo ve como prohibiciones, sino que usted se da cuenta que es algo que fluye, porque es que cuando uno se llena del Espíritu Santo, esa es la naturaleza de uno y eso es lo que da. Entonces no es que usted tenga que esforzarse a no pecar, sino que es algo que ya le fluye porque ya usted está lleno del Espíritu Santo, entonces ya usted no tiene que esforzarse a no pecar, sino que es algo que ya de cierta manera podemos decirlo que lo hace casi prácticamente uno aborrecer el pecado totalmente. Entonces muchachos, no es difícil vivir una vida en el Señor, siempre y cuando haya una relación estrecha con el Señor, siempre y cuando haya una humildad, porque yo creo que también eso se necesita para caminar con el Señor. Humildad, reconocer cuando uno se equivoca, reconocer que el grande es el Señor y que uno es, vea, esto chiquitico que gracias al Señor, el Señor en su misericordia nos ve, el Señor nos mira, el Señor nos tiene en cuenta. Entonces no es difícil caminar con el Señor y no es aburrido como muchos piensan, no, esto es lo más bueno que se puede vivir. Hay unos que dicen, no, es que esos jóvenes parecen viejitos, ancianitos. De ninguna manera. Créame que recochamos como... Reímos una cosa impresionante y lo mejor ¿saben qué es? Que lo vivimos de una manera en la que no se agrede a nadie, una manera en la que definitivamente se disfruta al 100% con total santidad. Entonces sí se puede, muchachos, sí se puede caminar con el Señor. Qué bonito que ustedes sientan esa inquietud por conocer al Señor, por conocer cada parte de Él, por aprender de Él, por formarse en Él y créanme que esto nos lleva a uno a enamorarse del Señor y el secreto está en eso, enamorarse uno del Señor. El Señor empieza a llenar la vida de uno y para adelante con el Señor Jesucristo. Amén. Y podemos resaltar como con este testimonio, con esta historia, donde vemos pues la gloria, el amor tan grande del Señor para con nosotros. Allí en Jeremías dice, capítulo 1, verso 5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Entonces esta historia, este testimonio es algo muy lindo porque vemos que sí se puede, que no es aburrido, porque así nació en un hogar cristiano y que hasta ahora el Señor la ha ayudado. Y yo sé que ella puede decir firme y seguramente que el Señor la va a seguir ayudando. Amén. Porque conocemos al Dios Todopoderoso y que Él nos seguirá ayudando. Amén. Muchachos, vean, lo puedo decir en mi caso personal a raíz de todo.
y de todo lo que decía que a veces le dicen a uno. No estoy en la iglesia porque me lo hayan impuesto, porque me hayan dicho es que tiene que estar ahí. Estoy porque me he enamorado del Señor y porque he descubierto que en el Señor está lo más hermoso y las más grandes bendiciones. Así que estoy en la iglesia del Señor y estoy perseverando, obviamente, y sin dejar a un lado por la misericordia del Señor y porque he decidido que esto es lo que quiero para mi vida. Así que yo creo que ya pues no se puede contar en realidad pues cada una de las experiencias porque sería muy largo, pero pues yo creo que con esto mostramos que es la gloria del Señor y yo creo que cada vez que se vaya a hacer una historia de estas se va a ver cada vez más el gran exacto, y que es el Señor, que no es por nuestras fuerzas, es porque el Señor nos sostiene. Entonces pues jóvenes, amigos, Dios les bendiga, que estén muy bien y pues que sigan para adelante con el Señor, que los amigos que están escuchando esto busquen del Señor, anhelen tener experiencias con Dios y de seguro que el Señor será el que los va a sostener. Amén. Amén.